Bien. Ahí estamos. Bueno, pueden ver mi pantalla. Buenas tardes, Ana, Sí, sí, se ve. Sol, Francisco. Están entrando. Bien. Bueno, hoy vamos a continuar con un par de conceptos, ¿sí? Que por ahí algunos ya lo conocen, lo deben haber visto por ahí en los últimos años de la escuela secundaria, en otra materia, teoría, tiene algunas cosas en común con historia de la educación física. Por ahí lo hablaron con el profe Melano, pero bueno, ya habíamos charlado si la educación física era una ciencia, si era una disciplina, no sé cómo lo ven ustedes, a mí la verdad no me preocupa tanto si se la considera una ciencia, si se la considera una disciplina. Yo me considero un trabajador de la educación, algunos se consideran somos profesionales de la educación, yo me siento cómodo con sentirme un trabajador de la educación, ¿sí? Así que si es ciencia, disciplina, mucho no me preocupa. Sí, lo que me preocupa es la dependencia que tiene la educación física con otros campos del conocimiento, con otros campos del saber, por esto de la confusión que hay entre cuál es el objeto de estudio, ¿no? de nuestra disciplina, de nuestra ciencia, depende cómo lo considere cada uno de ustedes. Habíamos dicho que el objeto de estudio de nuestra área era el cuerpo como una construcción social y cultural, que se construye con los otros, ¿no? Los otros con mayúscula, que está mediado por el lenguaje, ¿no? Que también los objetos de estudio eran las prácticas corporales, como bien lo pusieron ustedes en la actividad de la semana pasada, que eran los juegos, los deportes, las prácticas en la naturaleza, las prácticas en el medio acuático, la gimnasia. Y el tema que me preocupa a mí un poco es la dependencia que tiene la educación física con esos campos de saber que están atravesando nuestras prácticas. ¿Con qué campos del conocimiento científico o campo del conocimiento ustedes pueden considerar que tenemos una dependencia epistemológica? Que nos vamos a poner a ver también, ¿no? ¿Qué es la epistemología? Pero ¿cuáles son esos campos de saber que influyen en nuestro discurso teórico? Acá puse discurso teórico, pero también en nuestras prácticas, ¿no? Muchas de nuestras prácticas están atravesadas por discursos generados en otros campos del saber. ¿Cuáles son esos campos del conocimiento que condicionan nuestras prácticas y nuestros discursos teóricos? ¿Qué piensan? Bien, en lo personal se me ocurre la medicina, por ejemplo. O sea, lo que es toda la parte de los doctores y todo lo que de hecho durante mucho tiempo influenció la educación física, ¿no? O sea, Claro. Y yo creo completamente. que aún siguen influenciando bastante, ¿viste? Ujú. Coincido, ¿sí? Las ciencias naturales en general y las ciencias médicas, la fisiología en particular, ¿no? Como que condiciona bastante nuestras prácticas, ¿no? Si incluso, si no, hablábamos la semana pasada que... ¿Qué pasó ahí? Alguien tiene el micrófono abierto. Me estoy escuchando a mí mismo por otra computadora. Hablábamos la semana pasada esto de que la educación física era la educación de lo natural, ¿no? Physis venía del griego, que quería decir natural, entonces educación física era lo de natural. Así que ya desde la etimología del nombre de nuestra disciplina ya está mediado por lo natural. Otras prácticas que estaban mediadas por ese discurso eran las clases de educación física. No podríamos tener, ¿se acuerdan que decíamos, no se podía tener 2 estímulos en una semana? Ni siquiera se consideraban clases nuestras prácticas en la escuela, en el medio escolar. Eran estímulos. Bien del discurso de la fisiología, estímulo-respuesta, ¿no? ¿Y por qué no se podía tener 2 clases seguidas? No podíamos tener lunes y martes de educación física. Teníamos lunes o miércoles, martes o jueves, o lunes o viernes, o miércoles y viernes. No sé si se acuerdan ustedes cuando cursaron en la escuela. ¿Era así o no? Día por Claro, medio, sí. porque Sí, sí. había que recuperarse, ¿no? Como si la clase no hubiese sido una sesión de entrenamiento, ¿no? Había que producir el proceso de supercompensación para poder volver a tener una... O sea que los estímulos de educación física no eran considerados clases,
eran estímulos o sesiones de entrenamiento. O sea que de la práctica muy, muy atravesado por el discurso Qué biologicista, rápido ¿no? No que solamente... escribís. Creo que no. A mí me... Hola, buenas tardes. Buenas A mí tardes. me tocó tener las 2 horas el mismo día, el lunes. ¿Qué edad tenés, Alessandro? Yo ahora tengo 20. Y mira, Bien, es lo que tengo por acá, es eso. como me cambió un poco. Estoy más... Claro, por eso te digo, ¿viste? Hay un avance, eso justamente nos vamos a poner a charlar sobre eso. Hay como una intención de independencia, ¿no? De la educación física, ¿no? De romper un poco con eso y de empezar a tener una independencia, una identidad propia desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Para no depender tanto de eso. Y hubo, sí, Alessandro, te voy a reconocer que hay un avance en eso, no solamente que ya se pueden tener 2 días seguidos, sino que podemos tener incluso las 2 horas de la semana el mismo día. Sí, continuos. Es más, yo soy profe de nivel secundario y tengo varias comisiones en las cuales tengo las 2 horas juntas. Pero porque, bueno, se rompió un poquito eso. Incluso esto de que antes estaban divididos por género. Pero bueno, a lo que voy es esto de la dependencia, ¿no? Que teníamos, porque la educación física era principalmente un reproductor de conocimientos generados en otro espacio del conocimiento. Y no era, y no es del todo todavía, un campo productor de saberes propio. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando yo digo esto de dependencia o independencia epistemológica, lo que nos lleva es a reflexionar y pensar qué es la epistemología. Yo tengo acá la definición, pero me gustaría saber si ustedes conocen, tienen idea de cuando hablamos de epistemología, de qué estamos hablando. Creo que sí. A ver. No es un examen, es una charla, esto es reflexionemos Es juntos como, como para que... es como la confirmación de lo que vos estás viendo de ciencia, como que, no sé cómo explicarlo. Como que yo puedo agarrar una revista, leer algo y decir, che, esto es ciencia, no es ciencia. Es como lo que traza lo que es una pseudociencia, lo que no, lo que es... Investigar la verdad, ¿Cómo, Elena? como investigar la verdad. Va por los dos lados. Tiene que ver con lo que estaba diciendo el compañero recién y tiene que ver también con lo que decís vos, ¿no? ¿Se Es esto de refiere al determinar... origen que tiene una disciplina o al origen de algo, se refiere? Sí, sí. Tiene que ver con el saber, tiene que ver con esto de determinar si ese saber es un saber vulgar, es un saber científico, es un saber em, cuando hablamos científico, que es un saber que está mediado por una sistematización, ¿sí? Que no es un saber que solamente se basa en lo empírico, ¿no? En lo práctico. Y sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con todo lo que me están diciendo ustedes. Está muy atravesado por el conocimiento. En realidad la epistemología es una reflexión, después vamos a la definición textual, ¿no? Pero para hablarlo con entre nosotros, ¿sí? Es una reflexión filosófica de cómo se produce saber. ¿Sí? Hay diferentes formas de producir saber. Bueno, la epistemología es eso, es reflexionar acerca de cómo se va construyendo ese conocimiento. ¿Sí? Es una reflexión que habla sobre la búsqueda de la verdad, como decía recién la compañera, ¿no? De la búsqueda de la verdad absoluta. Ahora, ¿qué es la verdad absoluta? ¿No? Esa verdad absoluta, la verdad de todo, es una verdad que no se va a alcanzar nunca, es como una verdad utópica, ¿no? Imposible de conocer. Pero esa búsqueda utópica de la verdad absoluta genera conocimiento. Una verdad que no se va a alcanzar nunca, pero la búsqueda continua de esa verdad va a generar conocimiento. ¿Sí? Genera conocimiento, genera saber. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, siempre, que los saberes son provisorios. ¿Sí? No hay ningún saber determinante que sea eterno. Todos los saberes, todos, absolutamente todos, son provisorios.
Aristóteles, ¿sí?, hablaba sobre la epistemología, y él decía que había 3 niveles de epistemología, de episteme, él la llamaba episteme. Un nivel productivo, ¿sí?, es la búsqueda de la verdad en el plano de aquellas cosas que nos permite transformar el mundo, ¿sí?, cómo producir en el mundo que nos rodea. Ese es el primer nivel de episteme. El segundo nivel es una episteme, un conocimiento práctico, ¿sí?, que nos ayuda, ese conocimiento práctico, a llevar adelante las cuestiones de la vida diaria, como que nos ayuda a ser más prácticos, más felices en nuestra vida cotidiana. Él decía que un conocimiento de ese tipo estaba relacionado, por ejemplo, con el tamaño ideal de una ciudad, ¿sí? Él decía que una ciudad tendría que tener más o menos 10.000 habitantes, incluidos los esclavos, todo, y que con ese tamaño era un tamaño práctico de ciudad, porque de esa forma todos nos podíamos conocer y podíamos ser amigos, ¿no? Bueno, ese sería un conocimiento práctico, relacionado con la vida cotidiana. Y el tercer nivel de episteme es la búsqueda de la verdad sobre aquellas cosas que nosotros no podemos modificar, ¿sí? Y que por eso lo hace tan interesante. Por ejemplo, la muerte. Todo lo que estamos acá conectados y lo que no están conectados, en algún momento nos vamos a morir. Más temprano o más tarde vamos a morir. Bueno, esas cuestiones, toda la humanidad, todas las culturas han reflexionado sobre eso, ¿sí? Es una verdad que va a pasar y que no podemos modificar. Y eso él lo llamó una episteme contemplativa o teórica, ¿sí? Es el pensamiento por el pensamiento mismo. Es como la epistemología más profunda. Bueno, y llevándonos a esto que hablamos, que era una reflexión de cómo se produce el conocimiento, nosotros vamos a ver diferentes formas en las que se produce, ¿sí?, saber. Esto lo deben haber visto en algún otro ámbito de educación formal, ¿sí? Una de las formas de conocimiento es el empirismo, ¿sí? Es el conocimiento que se produce a través de la experimentación y de la observación. Esperen que va a entrar gente en mi casa. Ahí estamos. ¿Sí? El empirismo. Todo lo que se puede observar y se puede experimentar es la forma en que produce conocimiento esta rama de la ciencia. Como respuesta al empirismo, ¿sí?, aparece el racionalismo. No sé si habrán escuchado de Descartes, ¿sí?, René Descartes. Él decía que dudaba de todo, ¿sí? Usa la duda como proceso de aprendizaje. Él dudaba de todo su sentido, dudaba absolutamente de todo lo que veía, de lo que escuchaba. No creía, entonces, se oponía a esto del empirismo. ¿Cómo podemos construir conocimientos si solamente se puede conocer a través de la experimentación y de la observación? Si yo dudo de lo que estoy observando, esa forma de producir conocimiento la tengo que descartar, decía el amigo Descartes, ¿sí? Entonces, él llega a una confirmación a través de la duda, porque como él dudaba absolutamente de todo, él se da cuenta de esa duda continua que tenía, que si estaba dudando, ¿sí?, estaba pensando. Entonces, a través de la duda, él llegaba a una afirmación, ¿sí? Si yo dudo, es porque existo, ¿no? Y entonces, si estoy dudando, es porque por eso de ahí la frase, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, utiliza la duda como producción o como forma de oponerse a la razón, de oponerse al empirismo, utilizando la razón como fuente del conocimiento, ¿sí? La corriente racionalista generó un montón de críticas porque era una forma de oponerse al orden económico y social en ese contexto histórico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decía ese contexto social en ese momento? Bueno, no sé, un razonamiento era agarrarse mucho de lo dogmático, ¿no? Vos naciste pobre, bueno, es lo que Dios quiso para vos, es lo que te tocó en este momento y no se puede modificar. Y el positivismo va en contra del racionalismo, que cuestionaba todas estas cuestiones dogmáticas, ¿no? Entonces, como estaba en contra del racionalismo, al racionalismo lo llama
filosofía negativa. Y surge el positivismo como oposición a esa filosofía negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué propone el positivismo? Llevar la construcción del saber o la construcción del conocimiento que era propio de las ciencias naturales a los contextos sociales. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cómo sería un razonamiento positivista? Supongamos que este marcador es un pedazo de metal, ¿no? Si yo a ese pedazo de metal le aplico calor, ¿qué pasa con un metal cuando se le aplica calor? Se dilata. Se derrite. ¿Sí? Se derrite, empieza por dilatarse. O sea que si yo a un pedazo de metal le aplico calor, se dilata. Sí. Y a otro pedazo de metal le aplico calor, también se va a dilatar. Entonces un pensamiento positivista un razonamiento positivista es a todo metal que se le aplica calor, todos los metales se van a dilatar, ¿no? Eso pasa en la naturaleza y eso se quiso transferir a las cuestiones sociales. Ahora, un reduccionismo positivista sería, si yo utilizo una determinada metodología de enseñanza para enseñar una práctica corporal, que puede ser un deporte, que puede ser un juego, cualquier práctica corporal que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y que me dio resultado con un grupo de personas o de estudiantes. Un razonamiento positivista va a decir, todos los estudiantes a los cuales yo le aplique esta metodología de enseñanza van a aprender de la misma manera. O van a llegar al mismo fin o al mismo nivel de aprendizaje. Ah, pero ahí tenés, porque no toda persona es igual, no con todos va a pasar lo mismo. Bien, perfecto, perfecto. El Es caso así. iguales. Es así, eso lo podemos decir nosotros ahora porque... Sí, porque enseñaron a razonar y... Perfecto, pero vos sabés que todavía se siguen utilizando estos razonamientos positivistas. Veamos en las prácticas deportivas, ¿sí? Mucho de la bibliografía que ustedes deben de leer en las metodologías de enseñanza de los deportes, ¿de dónde son? ¿De Europa? ¿No? Francia. De Francia, de España, Sí. ¿viste? Y bueno, nosotros lo adaptamos a nuestro contexto, pero no deja de haber como una mirada de que, ¿cómo puede ser que si algo que se utiliza en otro contexto social y cultural totalmente diferente va a dar el mismo resultado acá? Con las realidades que tenemos en nuestros ámbitos educativos, ya sea formal o no formal, ¿no? Es imposible de querer pensar o de intentar pensar que eso va a dar exactamente el mismo resultado. Bueno, en algún momento se pensó, ¿sí? A ver, veamos, yo soy profe en escuelas del Estado y hay escuelas que no tienen en campo propio para hacer educación física y todavía no hemos empezado con las clases de educación física. Sí, así que todo muy lindo lo que ponga Lebush, Blasque Sánchez, en sus procesos metodológicos, imposible de llevar a cabo en este contexto. O sea que tenemos que siempre tener presente esto, ¿no? Nosotros trabajamos, fuimos creados como una disciplina o una ciencia, como quieran ustedes, muy atravesado por el discurso biologicista, con mucha, justamente por eso, con mucha... somos muy propensos a tener estos pensamientos positivistas, ¿no? Como venimos de las ciencias naturales, o atravesados, no es que venimos de las ciencias naturales, venimos atravesados por el discurso de las ciencias naturales, y el positivismo trata de llevar la forma de crear saber de las ciencias naturales a la sociedad. Es como que podemos correr el riesgo de tener esa postura de caer en un reduccionismo positivista, ¿no? No sé si soy claro, o coinciden, no sé. Sí, se entiende, o sea, es lógico. Estás viviendo dos situaciones muy diferentes. O sea, en otro continente estas cosas por ahí sí funcionan, pero hay que pensar que acá no tenemos las mismas cosas, no tenemos la misma cultura, ni siquiera. O sea, no tenemos ni la mitad no tenemos tantas similitudes como se hace creer. Bien. Sí nos pueden dar una idea de un pantallazo de cómo facilitar el aprendizaje de una práctica corporal. Pero creer o intentar pensar
que los resultados van a ser similares usando la misma metodología, es imposible. Ni siquiera en un mismo contexto histórico. Eso ¿no? iba a decir, Hay pero personas que tengan ni la siquiera misma entre historia mismos personal. colegios. Claro, ni O siquiera sea, dos hermanos que porque nacen de los mismos padres pueden llegar a tener diferentes, ¿entienden? Eso pasa en el ámbito de la naturaleza, determinado estímulo, tal respuesta. Pero con los seres humanos, no. Y nosotros trabajamos con cuerpos que son construcciones socioculturales, no solamente trabajamos con el organismo, ¿sí? El amigo Comte es el principal exponente, ¿no? del positivismo. Hoy en día hay otras ramas del positivismo, como puede ser Popper, que lo llaman, él trata de alejarse del positivismo, pero algunos, como para descalificarlo, lo llaman neopositivista. Pero bueno, Popper no entra en nuestro marco teórico, pero para que sepan que existe. ¿Sí? Entonces ya tenemos estas diferentes formas de producción del conocimiento que vimos, tanto como el empirismo, que es a través de la experimentación, el racionalismo, a través del razonamiento, ¿no? De la duda de todo lo que plantean, y el positivismo es la transferencia de los fenómenos que se dan en las ciencias naturales a intentar llevarlo a las ciencias sociales, que es nuestro ámbito principal de trabajo. Y otro concepto que les quiero presentar hoy es el tema del paradigma. No sé si alguno lo escuchó, tiene idea. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que charlamos hasta acá? No, pero lo del positivismo sería lo de con los metales pasa una cosa y con las personas pasa otra, ¿eso sería el positivismo? El positivismo lo que hace es transferir, por ejemplo, un metal, a cualquier metal que yo le aplico calor, ¿sí? Se va a dilatar. Un razonamiento positivista es todo metal que se le aplique calor, todo metal se va a dilatar. Eso sería. Ese es un razonamiento positivista. Un Pero reduccionismo... Profe, en el ámbito de la educación física no tiene un ejemplo, no sé, por ejemplo, se me ocurre en las evaluaciones de antes, que realizaban las 10 vueltas continuas todos los alumnos y en base a eso te evaluaban y te ponían una nota, ¿no? Es como decir, todos van a llegar a estas 10 vueltas. Eso tiene varias cuestiones, que para analizar, ¿no? Es una evaluación cuantitativa que no evalúa ningún proceso de avance, y nada, está atravesado también por las respuestas a determinado estímulo, pero yo creo que se hacía, creo que hoy cada vez lo veo por suerte mucho menos, para cumplir con un requisito de alguna calificación, porque cerraba un trimestre, se hacían esas cuestiones, cerraba el otro y se volvía a hacer eso. O se evaluaban técnicas, ¿no? Ejecuciones técnicas. Está atravesado por todo esto y por otras cosas erróneas en entender la evaluación. Se entiende del error, pero quería saber si era un pensamiento positivista en ese Un sentido. pensamiento positivista es creer que todo proceso metodológico va a dar el mismo resultado con todos los seres humanos. Ok. ¿Sí? Yo utilizo un método de entrenamiento, ¿sí? Yo utilizo el método pliométrico para mejorar la fuerza reactiva, ¿no? Y armo una planificación de tantas sesiones por microciclo, por macrociclo, y me da resultado con Joana, ¿sí? Y con Ailén, ¿sí? Me da resultado, mejora la fuerza reactiva de manera considerable. Ahora, yo quiero aplicar el mismo método con Elías y con Facundo, ¿sí? Y un razonamiento o un reduccionismo positivista es pretender que me va a dar exactamente el mismo resultado. Porque como el metal se dilataba con el calor, todas las personas van a responder de la misma manera a este proceso metodológico. Y no es así. Claro. No, porque tiene que ver la edad, el peso, un montón de cosas. Un montón de cosas orgánicas, hasta históricas. ¿Sí? Depende también mucho. Estoy probando con el Meet y el Zoom. Me está escribiendo una compañera que se intenta conectar y... A ver, le voy a copiar acá. Perdónenme, ¿no? Es una compañera nueva que... No hay drama. Pero fue otra cosa, yo me preguntaron si grababa las clases. No, lo que yo les voy a hacer es subir todo el material bibliográfico, lo que charlamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como las clases ahora son presenciales, por más que sean virtuales,
yo no la vamos a grabar, sino que vamos a cuando termine la clase les voy a subir un cuestionario, una tarea chiquita, cortita, para que ustedes me pongan ahí el presente. La participación de eso es el presente del día. Profe, yo le mandé un mail, no sé si lo vio. Sí, vi todo. No se Ah, vale. preocupen, la primera clase era a modo de ensayo. No hay gente, no. Profe, A partir de hoy sí. Sí, dígame. disculpe, Sí. una compañera me pidió que avise, no sé si es la misma con la que está hablando usted, que creo que se equivocó de horario y se conectó al horario de las 14 horas y era de la noche. Me pidió que le avise que no se iba a conectar a la noche, no sé por qué motivo, pero después le digo el nombre porque estoy con el celu ahora. Está bien, no se preocupen. Los chicos, porque hay estudiantes que se pudieron sumar a la cursada esta semana, o porque se no habían anotado en otras materias y no les resultó muy complejas, bueno, no les vino bien el horario. Bueno, la cuestión es que se sumaron ahora y me mandaron los mails para que yo les envíe los enlaces, pero no sé por qué no les llegó a todos. Es una complicación ahora buscar esto. Después les escribo, avísenle o pasen ustedes los enlaces porque si no vamos a perder mucho tiempo con esto y no os quiero retrasar ni perder tiempo. Ahí me están escribiendo de nuevo. Dale. Vamos a seguir, después hablo con ella. Entonces, positivismo, epistemología, racionalismo, todo esto, ¿estamos bien? ¿Qué me dicen? Sí. Bien. Sí, bien, profe. Bien. No me mientan. ¿Oh? Ahora vamos con paradigma. Cuando hablamos de paradigma, a ver, ¿qué entienden de paradigma? ¿Les suena? ¿No les suena? ¿No cazamos fútbol? ¿Qué onda con paradigma? Que es como un conflicto. Tengo entendido, es una visión que va cambiando. No es algo definitivo. Bien. Ya se corta esto dura re poquito. Va por ahí. El paradigma es un saber, ¿sí? Que es considerado como válido por la comunidad científica. ¿Sí? Pero nosotros dijimos que todos los saberes son provisorios, así que todo esto está modificándose continuamente. Thomas Kuhn decía que cuando un paradigma suplanta o modifica otro paradigma, se da una revolución científica. Pero bueno, todo muy lindo, vamos a llevarlo a nuestro campo de conocimiento, que es la educación física, ¿no? Nuestro campo de trabajo. ¿Cuál es un paradigma que está vigente y que se modificó en nuestra área de laburo? ¿Qué pueden decirme? A ver, a mí me gusta poner que está muy presente siempre. Si ustedes como profe de educación física, le tienen que recomendar a un estudiante, a un cliente, de un gimnasio, ¿no? Que les pregunta, profe, ¿qué actividad física me prescribís o me recomendás para bajar de peso? ¿Qué dice la educación física? Un déficit calórico. ¿Un? Déficit calórico. Bien, pero ¿qué actividad física? Yo le digo así al... Camine, no sé. Te voy a dar un que déficit nada, calórico. camine. No, me dice, ¿qué? ¿Qué es un déficit calórico? Ejercicios intermitentes. Hoy en día lo que se recomienda mucho no es el CrossFit, que es como la actividad... Profe, disculpe, usted está hablando como si nosotros seríamos profes de educación física dentro de un colegio o lo está relacionando fuera, si alguien nos preguntaría. Porque, por ejemplo, un alumno no pasaría eso, porque, o sea, nosotros no podemos decir que el alumno necesita bajar de peso. No, pero por ahí alguien te lo pregunta por un tema estético. Ok, ¿sí? Fuera del ámbito, digo. Ponele fuera del ámbito escolar, pero ¿qué decía Claro. el paradigma de la fisiología del ejercicio en ese momento? Y la educación física, obviamente, repite todo lo que dice la fisiología, ¿no? ¿Qué decía? Sí. ¿Qué tipo de actividad física recomendaban para bajar de peso? Antes correr. Correr. Un ejercicio aeróbico, podemos decir.
Puede ser correr, andar en bicicleta, nadar, ¿sí? Ailén se te corta. Ir al gimnasio, te decía. Y bueno, Tiro pero el yo puedo ir al gimnasio a hacer, ¿qué? Actividad física, Actividad variada. física. Todo lo que es aeróbico para bajar, Aeróbico. ¿Y cuánto quemar. tiempo? ¿Cuánto tiempo para...? Implementado también con una dieta, obviamente. Obvio, pero El que pueda. desde la actividad física, ¿no? Aeróbico, perfecto. ¿Cuánto tiempo tiene que hacer ejercicio aeróbico para bajar de peso? 45 ahora 45 minutos. 45 minutos. ¿Por qué? Sí, porque es en el momento donde o sea, que la persona empieza a quemar. ¿A quemar qué? Es Grasa. muy Depósito de grasa. Porque antes, el organismo lo que hace, primero es usar la glucosa plasmática, la glucosa que está en sangre, ¿no? Usa eso como fuente de energía. Una vez que bajan los niveles de glucosa en sangre, se empieza a utilizar el glucógeno muscular, ¿sí? Una vez que bajan las reservas de glucógeno muscular, se va a usar el glucógeno hepático, y después recién de todo eso, vamos a usar los ácidos grasos libres, ¿no? Por eso esto de 45 minutos. Eso decía el paradigma de la fisiología hace un tiempo. Todavía algunos lo siguen reconociendo. Después la fisiología descubrió, o se dio cuenta, que a través de ejercicios aeróbicos de intensidad máxima, ¿sí? Que se llaman a velocidad aeróbica máxima, ejercicios intermitentes a velocidad aeróbica máxima, lo que producía era un aumento de citrato o ácido cítrico en la fibra muscular que inhibía las enzimas glucolíticas. Las enzimas glucolíticas son las que hacen que se degrade la glucosa. Hexoquinasa, fosforilasa, fosfofructoquinasa, son las enzimas que hacen que se degrade la glucosa, ¿sí? Para usar como fuente de energía. Al quedar inhibida por la cantidad de citrato, la fisiología se dio cuenta que un ejercicio intermitente de alta intensidad enseguida va a la utilización de los ácidos grasos libres. Chao, cambió el paradigma, ¿sí? Cambió lo que la comunidad científica recomendaba como práctica o actividad física para la ganancia o para utilizar los ácidos grasos libres. ¿Se entiende lo que era un paradigma y cómo es modificado continuamente por otro? Sí. O sea, igualmente ese tipo de ejercicios no se puede hacer con cualquier persona, No, tiene que ser con una persona que esté entrenada y eso porque... Obviamente, o sea, no estamos en la clase de entrenamiento que es para que, no importa, pero lo que yo quería que ustedes puedan reconocer los diferentes paradigmas dentro de una disciplina, como puede ser la educación física, y cómo se modifican continuamente. Claro, sí, sí. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Nos queda? No me parece todavía. Bien, bien. ¿Venimos bien? Bien. No sé, ¿eh? Bueno. 3 áreas teóricas actuales de la educación física y sus posibilidades de verdad, dice acá el texto. Son 3 áreas que intentaron independizarse de las ciencias naturales por completo, ¿sí? O 3 intentos de la educación física de esta independencia epistemológica, pero vamos a ver qué pasa con estas corrientes teóricas actuales de la educación física. Vamos a ver 3 grandes corrientes de la UNO, ¿sí? La primera es la educación física deportiva. ¿Qué hace la educación física deportiva? Y bueno, trabaja las capacidades físicas, motoras, ¿sí? Como por ejemplo la resistencia, la fuerza, la velocidad, lo que sería teoría del entrenamiento. ¿De qué manera puedo mejorar estas capacidades? Para tener un mayor rendimiento, alcanzar un estado de forma y tener un mayor rendimiento en el ámbito deportivo. ¿Sí? ¿La educación física va por ahí también? ¿Coinciden? Sí, también. Sí. También, bueno, no los veo muy convencidos, pero vamos a decir que sí. Después tenemos la educación física psicomotriz, ¿sí? Que participa o tiene un rol importante en las capacidades perceptivo-motoras. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de resolver una situación motora cambiante, ¿sí? Las personas que no tienen ningún tipo de problema con un estímulo desde pequeños en el ámbito escolar, familiar, etcétera, etcétera, puede llegar a tener esta construcción motriz sin ningún problema. Pero hay personas que no tienen esa facilidad, como por ejemplo las personas con autismo, ¿sí? Las personas con autismo
tienen mucha adherencia a las rutinas. No sé si habrán escuchado que ellos se sienten muy cómodos con los ámbitos que son bien rutinarios, porque cuando se les modifica algo del contexto, les produce una crisis, ¿sí? Bueno, el trabajo de cómo resolver esas cuestiones motoras es la educación física psicomotriz. No sé, supónganse, yo me voy a ir a la universidad en bicicleta. Me toca cursar, me voy en bicicleta. Llego a Pedro Díaz, yo soy de Burlingame, a Pedro Díaz, se me pincha la bicicleta. Se me cambia lo que yo había planificado, mi plan motor, ir a la facultad en bicicleta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, me busco una bicicletería, trato de... Bueno, una persona que tiene problemas de autismo, cuando se le modifica así de manera tan repentina el contexto, entra en crisis, ¿sí? Empieza con disrupciones, movimientos repetitivos, aleatorios, no sé si vieron cómo es el comportamiento. Bueno, el trabajo del profe de educación física para que puedan resolver estas cuestiones, darle flexibilidad, se llama flexibilidad para que puedan resolver estas cuestiones cambiantes, es un trabajo de la educación física, es trabajar las capacidades perceptivos motoras, ¿sí? Podemos armar circuitos psicomotrices, un montón de herramientas tenemos para trabajar en esos ámbitos. Otra área de la educación física podríamos decir que está presente y que es un buen ámbito de laburo que tenemos, ¿eh? Y por último, la educación física pedagógica, ¿no? El trabajo de los valores, que se da mucho en el ámbito formal, ¿no? El aprendizaje de prácticas corporales lúdicas, prácticas corporales deportivas, prácticas corporales en el ámbito natural. Bien, eso también vamos a decir que la educación física está presente. Pero ¿qué ven en común en estas tres corrientes teóricas? ¿Hay una independencia? Profe, hay un completa compañero que escribió que queda un minuto. Queda un minuto. Si se corta, nos conectamos un toquecito de nuevo para cerrar esto, ¿sí? Listo. Ahí está. ¿Qué tendríamos que leer, profe, para esa época más o menos? No, feriado es feriado, amigo. Es un chiste, Bueno, no. sí. Feriado, Bueno, feriado. gracias. Pero para la semana que viene, ¿hay que leer algo o no? Y tenemos a Profe Los Pobres, nos conviene verlo antes de las clases. Y lo que pasa es que van a repetir todo lo que les digo yo, si no. Me interesa que lo reflexionemos juntos. Yo sí, están ansiosos, ¿eh? Están ansiosos, quieren... Se los abro, mirá, Leo, qué camiseta, qué jugador. Pizarro está aprobado ya. Bien. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Qué pasó? Qué grande, profe, ¿eh? Cerré todo. Bien. Somos una banda, ¿eh? Hoy sí están todos. Bien. ¿Qué ven de estas tres áreas o tres ramas de la educación física que están a full hoy en día? A pleno están. ¿Qué ven de común? ¿Qué tienen en común? Piénsenlo mientras yo busco el apunte que no sé dónde lo dejé. Ay, Dios. Y que todavía siguen dependiendo de la ciencia, profe. ¿De qué tipo de ciencia? Y cada uno en específico. La primera necesitaría mucha biología, porque se basa en el deporte, en cómo mejorar el rendimiento del cuerpo, podría ser. Perfecto, sí. La psicomotriz, bueno, ahí ya no sé qué decirte porque me caigo a pedazos, pero también mejora la capacidad de percepción. Psicomotriz, ¿no? Psicomotriz, también depende del discurso biológico de las ciencias naturales. La parte de la motricidad del cuerpo. Claro, por ahí no tanto de lo fisiológico puntual, pero también está lo psico, ¿no? Psicológico. Bien, o sea que vemos que todavía sigue habiendo una dependencia epistemológica de la educación física, ¿no? De lo natural. ¿Por qué creen que se da eso? Hay un intento de la educación física de emanciparse, ¿no? De estas cuestiones del discurso biologicista. Y obviamente de tensionar con esto de lo positivista o del reduccionismo positivista. Pero seguimos, la idea de acá pone, la idea de salud orgánica y de rendimiento físico siguen presentes, ¿sí? Por lo tanto, la educación física continúa... ¿Están viendo mi pantalla? Ni a palo, ¿no? No.
No, no No, estamos profe, no se viendo, está por viendo. eso Ahí está. decía. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Ven acá dice, o sea que la idea Ahora de sí. salud orgánica, rendimiento físico están Claro. presentes todavía. Por lo tanto, sigue la educación física de alguna manera, más allá de estos intentos teóricos, subordinada al discurso médico y fisiológico, psicológico, lo que sea, ¿no? ¿Por qué se da esto? En pedagogía estábamos viendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito educativo que se toman como tan naturales de base que se hace un poco imposible modificarlas o encontrar cómo modificarlas, porque se las tiene como que son naturalmente de esa forma. ¿Y qué piensan de lo natural? ¿Hay algo natural en nosotros, en la forma de movernos, en la forma de aprender? Pasa que, profe, para mí, o sea, es más fácil de... Bueno, por eso se empezó con las ciencias matemáticas y las físicas y todo eso, y se introdujo después eso como se usó para hacerlo en el positivismo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero Es es del mucho más... positivismo, claro, o lo empírico, ¿no? Que pasaba en la Oh, ciencia. bueno, Dale. pasa que para mí es mucho más fácil de marcar y de criticar y de distinguir una cosa de la otra con algo matemático que con algo social. No sé cómo Claro, explicarlo. sí. Nadie dice que es fácil, ¿no? Por eso las ciencias más duras, como que criticaban, no tomaban en serio a las ciencias sociales, ¿sí? A la sociología. Por eso hay una diferencia. Lo de las ciencias duras, los científicos, se llamaban científicos. Los investigadores de las ciencias sociales, para diferenciarse de ofendidos que estaban por no ser reconocidos, se llaman cientistas, ¿sí? Son cientistas sociales. Hasta en eso hay... Y nosotros estamos un poquito en el medio, porque las ciencias naturales impactan en nuestra práctica, y sí, la fisiología, la anatomía, la biomecánica, es parte de nuestro campo, pero no es lo único, ¿sí? Lo social es tremendo cómo impacta. A ver, nosotros vamos a trabajar en ámbitos, en comunidades educativas totalmente diferentes, ¿sí? En Claro, escuelas de pero un mismo distrito hay diferencias. Sí. uno tiene uno más, un concepto más individualista de la persona que vaya a evaluar que el otro. Uno no mira el contexto y el otro claramente lo hace. ¿Y nosotros dónde estamos? Claro, bueno, ahí tiene que ver la pedagogía del docente, me parece. O sea, ¿qué docente quiere ser? Claro. Bien. Claramente, hoy en día la educación física está yendo para otro lado de lo que era cuando yo estudiaba, ¿sí? O sea que hay un cambio de paradigma, se está dando un cambio de paradigma teórico, ¿sí? En tanto ese cambio de paradigma teórico también está impactando en nuestras prácticas como trabajadores de la educación o como profesionales de la educación, como quieran reconocerse, ¿sí? Pero todavía sigue habiendo una dependencia, como decíamos, epistemológica del cuerpo, porque se lo sigue pensando de alguna manera natural, ¿sí? Se sigue pensando que hay comportamientos que son naturales en los seres humanos. Eso sería un razonamiento positivista. Miren, cuando yo estudiaba educación física había docentes que le decían a algunos estudiantes de educación física que no podían ejecutar, por ejemplo, una técnica gimnástica, ¿no? Le salía, intentaba, no le salía, no le salía, y los docentes decían, mire, usted no nació para esto, ¿sí? Usted intente con otra profesión porque no nació. ¿Y quién nació para esto? A ver, ¿entendés? ¿Hay alguien que haya...? O sea, que la naturaleza determina para qué práctica naciste o para qué otra práctica no. Eso estaba muy presente. Eso es pensar que hay tendencias naturales a practicar. Hoy se sigue diciendo, miraste cómo juega el fútbol, nació para esto, nació tocado por la varita. Eso es pensar que nosotros los argentinos tenemos algo genético diferente a los venezolanos, ¿sí? Nosotros genéticamente estamos preparados para jugar al fútbol y los venezolanos no. Los venezolanos tienen algo genético que los lleva a jugar mejor al béisbol. Eso sería algo, algo natural, ¿sí? Nosotros naturalmente nacimos buenos para el fútbol. Eso no tiene nada que ver. Hay una práctica corporal deportiva que acá en nuestra sociedad está más reconocida,
Entonces, de chiquito estamos jugando a eso y bueno, algunos salen buenos y otros no. Pero antes, o sea, algunos piensan que alguien nace naturalmente apto para ciertas prácticas y otros no. ¿Mm? El problema de la educación física, que no logra esta dependencia epistemológica, es porque no investiga, ¿sí? La educación física lo que hace, o lo que hacía antes, puntualmente, era reproducir saberes generados en otros campos del conocimiento, ¿sí? Y nosotros lo reproducíamos. La fisiología decía que para bajar de peso había que correr un montón. Nosotros que decíamos, y hay que correr un montón porque la fisiología dice que... La fisiología cambió de paradigma, nosotros vamos y repetimos lo mismo que dice. ¿Entiendes? Repetimos, somos reproductores de conocimientos generados en otros ámbitos. Eso es una dependencia epistemológica, ¿sí? Epistemológica, como ya sabemos qué quiere decir epistemología, de cómo se produce el saber, de otros campos del conocimiento. Hoy en día hay un intento de que la educación física deje de ser un reproductor de conocimiento, sino un productor de conocimientos propios de nuestras prácticas. ¿Sí? Un saber, ese es el objetivo. ¿Mm? Nada, esto después se lo dejo. Acá hay una reflexión que hace sobre todo esto el doctor Ricardo Crisorio. ¿Sí? El doctor Ricardo Crisorio es doctor, ¿sí? Pero es profe de educación física, no es médico. ¿Sí? Eduardo Gala, que es otro de los autores que nosotros vamos a ver, son profesores de educación física que empezaron a producir saberes propios de nuestro campo. ¿Sí? Como también es Emiliano Naranjo, que es compañero nuestro, es profesor de la universidad, Ignacio Melano, que también está en esto, Eduardo Gala, Ricardo Crisorio, Marcelo Giles, Pablo Yaragroski, que lo deben haber escuchado también. Ya empezamos, ¿sí? Por esto se va dando esta modificación en los paradigmas de la educación física. Por esto estamos en este proceso de emancipación epistemológica del discurso biologicista. Y esto acá es lo de hoy. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a pasar rápidamente a otra cosa que les quiero mostrar. Esperen que se vaya mi familia, que no se va más. ¿Dónde estamos? Chicos, ¿alguna duda con esto, con lo que estuvimos charlando hasta acá? No, está todo bien. Bien, vamos a pegarle un pantallazo rápido, que esto ya creo que lo tienen en el campus. Espérenme que lo comparto, lo estoy buscando. Algunas propiedades de los campos, del amigo Bourdieu. Estos autores que nosotros hablamos, que producen saberes propios del ámbito de la educación física, son profes de educación física que se basan en un marco teórico bien social. ¿Sí? Bourdieu es un sociólogo francés. Vamos a ver a Foucault, también es un sociólogo francés, que lo deben haber escuchado, Michel Foucault, que relaciona el saber con el poder. Vamos a ver a Michel Apple, vamos a ver a Passeron, a Saviani, ¿sí? Son sociólogos, pedagogos, pero principalmente la sociología es el marco teórico de referencia de estos investigadores, ¿no? de educación física. Ya investigan, por ejemplo, yo no sé si todavía sigue, pero por ejemplo Eduardo era investigador del CONICET, y era unas pocas veces que había profesor de educación física investigando del CONICET, pero como profe de educación física, no como asistente de un fisiólogo, ¿entienden? Y ellos, el marco teórico de referencia que utilizan principalmente es el que vamos a estar viendo nosotros, ¿sí? Acá tenemos la referencia de que, bueno, Bourdieu fue uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, lo que les decíamos recién, y él hablaba de estos tres, hablaba de varios conceptos. Nosotros vamos a ver el hábitus, el campo y el capital. ¿Sí? ¿Lo charlamos a esto con ustedes o no? Sí, algo habíamos hablado de la clase pasada. Sí, pero muy por arriba. Muy por arriba. Bien. El concepto de hábitus, ¿sí? Acá lo vamos a repasar. Bourdieu decía, ¿no? Que el hábito es un sistema de disposiciones adquiridas, ¿sí? Un aprendizaje que se da por estar en un contexto, ¿sí? Formas de actuar, ideas, sentimientos que se dan en un determinado campo, decía. También decía del hábitus, Bourdieu,
que eran estructuras estructuradas que funcionan como estructuras estructurantes. ¿Sí? Son formas de pensar muy estructuradas, ideas, sentimientos, que si alguien ingresa, que se dan en un campo, y si alguien nuevo ingresa a ese campo, por el hecho de estar en ese campo, va a adquirir esos mismos hábitos. Por eso son estructuras estructuradas que funcionan como estructuras estructurantes. Todas las personas que ingresen de nuevo a este contexto, a este campo, van a adquirir esa forma de actuar, de moverse, de sentir. ¿Sí? Eso sería el hábitus. Uy, ¿qué pasó? Vamos al campo. ¿Y el campo qué es? El campo son espacios que se dan en toda sociedad. ¿Sí? En toda sociedad tenemos diferentes campos, como puede estar el campo laboral, el campo académico, el campo económico, ¿sí? Diferentes espacios sociales que constituyen a la sociedad. Llevándolo a lo nuestro, el campo laboral de la educación física, ¿no? En el campo laboral nuestro, de laburo, vamos a encontrar diferentes tipos de actores, ¿no? Dentro de nuestro campo de la educación física tenemos ciertas reglas, ¿no? Para poder acceder a trabajo tenemos que estar en un listado, tenemos que tener un orden de mérito, tener puntaje. Mientras más capacitaciones tenemos, más puntaje alcanzamos, más posibilidades de tener trabajo, ¿sí? Hay diferentes actores. Están los actores más viejos, no quiero decir que sea yo, pero algunos más grandes que yo, pueden ser actores ya que están hace mucho tiempo dentro de ese campo laboral, ¿sí? Que vamos a tener un rol, si se quiere, más de conservador. ¿Por qué? Porque los profes más viejos, como que abarcamos mucho campo laboral de la educación física, ¿sí? Y ustedes, que son los que ingresan a este campo nuevo, van a tener una mirada más subversiva, entre comillas, ¿no? Más subversiva en el sentido que quieren modificar eso, quieren distribuir las posibilidades de laburo y no que la tengamos nosotros los profes viejos y nada más. ¿Se entiende? Los diferentes roles de los actores que pueden constituir un mismo campo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende, perfecto. Se entiende, se entiende. Y el posicionamiento dentro de ese campo, ¿qué me lo va a brindar? El capital, ¿sí? ¿Qué puede ser el capital? La experiencia laboral, el puntaje que tengo, la formación académica, ¿eh? Si vos tenés posgrado, tenés especializaciones, maestría, tenés cursos de deporte y tenés mucho más capital, tenés más posibilidades de acceder al laburo, a trabajo, que alguien que no tiene todo ese capital ni de experiencia, ¿se entiende? El concepto de capital también. Por ejemplo, si lo llevamos al campo académico, ¿sí? Ustedes, la mayoría de los estudiantes de educación física, el campo académico es el campo de estudio, ¿no? Ustedes están entre tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto, por ahí deben andar la mayoría, ¿no? Bien, es decir, que si quieren trabajar, no sé, en las colonias de verano, en el municipio, bueno, van a contar con mayor capital, ¿sí? Para acceder al laburo que un estudiante que recién inicia la carrera de primer año. ¿Sí? Porque, digamos, tengo más experiencia y más saber que el que viene de atrás. Claro, eso sería el capital. Muchos lo relacionan al capital con tema de guita, nada más. Dice, uy, tiene mucho capital. Bueno, pero no. Uy. Bueno. Profe, pero eso es relativo, me parece. A ver. Claro, es simbólico, pero es un capital, no sé si es bastante real, porque, no sé, llevarlo al campo laboral nuestro. Y si vos ya te recibiste hace muchos años y tenés muchos cursos y formación, estoy seguro que tenés más posibilidad de conseguir trabajo que alguien que recién termina la carrera. Pero pasa en todo ámbito laboral esto, ¿eh? Yo soy kinesiólogo también, y como kinesiólogo... Perfecto, pero en esas tensiones que se dan en los campos, ¿sí? Y en estas tensiones me refiero a los conservadores, que en nuestro caso seríamos los profesores más grandes, ¿sí?
queremos conservar cómo está la situación en el campo, porque de esa manera nosotros vamos a acceder más a trabajo y nos vamos a proteger de los que ingresan a ese campo, que van a querer modificar todas estas cuestiones para poder laburar también, ¿no? Bueno, en estas tensiones que se dan, hay cosas que se logran y cosas que no. Por ejemplo, los nuevos actores del campo de la educación lograron que si vos no sos titular, por ejemplo, te dan 10 puntos. Te regalan 10 puntos para que vos puedas acceder al laburo, ¿entendés? Ponele, mi puntaje es 40 puntos. Vos te recibís y tenés 25. ¿Entendés? ¿Cómo voy a conseguir trabajo si hay un montón de profes que tienen 40 y yo recién salgo con 25? Bueno, yo, Facundo, Igual su mañana... puntaje, profe, es de 1200, creo. Bueno, sí, bueno, igual ya no voy más al acto público yo. Pero me refiero a cómo los nuevos actores lograron esto de que si vos titularizás, te sacan 10 puntos. Y si vos no sos titular, te dan 10 puntos. ¿Entienden cómo es? Vos, Rubén, la tenés clara porque ya sabés cómo es la jugada. Entonces, de esa manera, es como que se trata de equiparar esto. Y eso lo logran a través de años de tensiones con los viejos, los nuevos. ¿Sí? Con los actores que se dan, y estas disputas se dan todo el tiempo en los diferentes campos. Bueno, nada que ver con la educación, ¿no? Pero creo que en los trenes entran familiares nada más, en lo que es empresa de trenes. Mirá. O sea, la prioridad lo tienen los familiares. Mirá. Bueno, hay que ver, ¿viste? Porque yo sé que también se estudia para entrar a los trenes. Bueno, eso depende de cada campo, las posibilidades que haya, ¿no? En muchos trabajos pasa lo mismo igual, ¿eh? Por ejemplo, acá para trabajar en correos, tenés que hacer un curso y, por ejemplo, si vos tenés nacionalidad tal, tenés otro punto, si sos jugador de elite tenés más puntos y así, o sea, cosas que nada que ver, pero que te está sumando. Bueno, para tranquilidad de ustedes, en la educación es mucho más democrático. Antes no era así, ¿eh? Antes el director tenía la potestad de nombrar quién sí y quién no. Hoy se hace todo de manera muy transparente. ¿Sí? Es muy difícil, te podés comer un sumario muy grande si querés acomodar ahí. Es casi imposible, diría yo. En el ámbito público, ¿eh? El privado tiene otras ventajas, pero en el ámbito público es muy, en la educación, ¿no? Muy transparente. ¿Y por qué el privado tiene esa ventaja si es educación? No lo sé. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Y menos si está subvencionado. No estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, son luchas que se van dando, ¿viste? Yo me acuerdo que en mi colegio y en el colegio de uno de los un par de pibes de acá, que era privado, el director o los representantes legales ponían a quien querían con los pibes, básicamente. Y te das cuenta porque era así. Sí. Ellos tienen esa posibilidad. Pero bueno, es algo que se está luchando. Cada vez le dan menos subvenciones, ¿sí? Eso es real. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, con la subvención de las escuelas privadas, ni que tengan esas libertades. Pero bueno, él es casi igual, es poco dentro de lo que de nuestro ámbito laboral, ¿no? Por suerte, la parte estatal es bastante, como les decía, bastante democrática y transparente. Bueno, la idea igual, más allá de estas reflexiones que podemos hacer del sistema educativo, era conocer estos conceptos, ¿no? De campo, capital y hábitus que proponía Bourdieu, que se dan en estos contextos sociales. Yo me gusta llevarlo a la educación física para que nosotros podamos referenciar algo que es bastante abstracto en algo un poco más concreto que es de nuestro mundillo laboral. Y hasta acá es lo de hoy. Uy, ¿qué es esto? Ahora yo les dejo un pequeño